Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. ¿Qué decir de este clásico de la animación japonesa? Sorprendió con una primera temporada simple, pero con un final más que memorable, una secuela que no fue nada del otro mundo y tuvo sus cosas buenas. Digamos que fue satisfactoria. Y finalmente tuvimos una tercera entrega en la forma de S, la cual, digamos, hasta ese momento llevó a su máxima expresión la fórmula que viven Usagi y sus amigas. Pero luego de todo esto tuvimos a Sailor Moon Super S o Sailor Moon Supers, una serie que, digamos, más de uno diría que está lejos de ser buena. Y ustedes mismos me lo han dejado bien claro en los comentarios del video pasado. Hola y bienvenido a PBZ. En el día de la fecha vamos a explorar un poco Sailor Moon Super S sin ánimos de sostener mi postura como la objetividad absoluta ni nada por el estilo. Así que bueno, es importante tener presente que a pesar de todas estas críticas que uno ve, hay mucha gente que disfruta la serie e incluso la considera su favorita. Pero en lugar de patear un caballo muerto, o mejor dicho un Pegaso muerto, me parece importante entender una cuestión central. ¿Por qué cambió tanto Sailor Moon en Super S? Bueno, como siempre, vayamos por partes. Lo primero que hay que entender es que efectivamente Super S es bastante distinta en algunos aspectos clave a sus series predecesoras, y no es una cuestión de la imaginación de algunos. Mientras que Sailor Moon S, lenta pero progresivamente, fue de un tono jovial a un drama bastante oscuro, en parte gracias a las nuevas Senshi, su secuela hace todo lo contrario, no solo que deja fuera de la historia a estos nuevos y excesivamente populares personajes, sino que mantiene de principio a fin un tono más chistoso y tranquilo en la trama, al punto que en el clímax de la historia seguimos viendo chistes simples basados en cosas como, no sé, frutas. Por otro lado, y aún más importante, es que se le dio un rol central a Chibiusa, quien esencialmente es la protagonista de esta historia. Pero, ¿por qué pasó esto? Onda, incluso Ikuhara seguía siendo director principal, habiendo dirigido 6 episodios de la serie. Bueno, luego de investigar mucho, descubrí que se debe a dos cosas. La primera y principal es que Iria Asuna, quien había sido productora central de la serie, decidió irse. Esto es un dato clave. Siempre fue una de las voces creativas más importantes de este anime. Por ejemplo, fue ella quien incentivó a Ikuhara para que se cambiara la personalidad de Rei, o incluso que Usagi tuviera episodios sin compañeras al principio de la historia para mostrar una curva de aprendizaje de la chica como heroína, y dejó al legendario director enloquecer libremente en ese. Definitivamente una de las jugadoras principales, por no decir la voz principal detrás de esta serie animada. En su lugar vino Toshihiko Arikazo, quien nunca antes había sido productor, y es más, luego de Sailor Moon Super S y Sailor Stars nunca más volvió a hacerlo. Es una persona que se especializa más que nada en dirigir episodios de ciertas series, como así también, y como su tarea principal, es el encargado de castear a los personajes para series como la Digimon Adventure original. Es difícil saber si fue una decisión propuesta por él o si fue algo que Toei y Bandai pensaron en conjunto y este caballero simplemente se encargó de que ocurriera, pero el punto es que alguien dentro de la producción propuso un cambio para Sailor Moon. Lo que pasa es que había un miedo importante con la serie, y era que su público disminuyera con el paso del tiempo. Luego de 3 años, progresivamente la serie se fue poniendo más oscura, y era natural que si esto seguía así, eventualmente la audiencia creciera fuera del target de la historia y la abandonara. Por eso Super S tiene ese tono más simple, cómico y jovial, porque en palabras del mismo Arisako, pretendía volver a lo básico para capturar una nueva audiencia. Con esto es que podemos entender por qué incluso las Outer Senshi desaparecen, incluso el foco en Chibiusa. Todo esto era porque se buscaba a un público más pequeño, mientras que en el manga Naoko redobló la apuesta a seguir enfocando la historia al público ya establecido que estaba creciendo junto a su obra. Esto es lo que hace que hasta el momento en estos análisis nos encontremos con la adaptación más alejada del manga, no solo en historia sino también en tono. Yume o Dream Arc en el manga es una historia bastante seria y profunda en algunos aspectos para lo que venía siendo Sailor Moon. La trama impresa se centra en cuestiones muy personales del cast, mientras que la versión animada es súper simple al punto que utiliza ciertos recursos muy característicos de series para niños muy pequeños. Por ejemplo, en el clímax de la historia animada, Chibiusa pide a los infantes del mundo que griten sus sueños para, entre comillas, apoyar a Sailor Moon y darle poder. Esto es algo muy normal que ocurre en Japón en obras de teatro de Super Sentai u otros superhéroes, donde la audiencia debe, entre comillas de nuevo, ayudar al héroe gritando o aplaudiendo para darle su apoyo y así que recupere su poder.
ver, estos cambios no vuelven intrínsecamente mal a esta serie, simplemente priorizan algunos elementos de Sailor Moon, le hace la comedia y el slice of life sobre otras cosas, pero igual, a pesar de eso, digamos que en mi humilde opinión no considero que sea la mejor de las entregas, ya que decir que la pasé bien con esta entrega sería mentirles en la cara. Honestamente sentí que me había encontrado con una pared que no podía pasar. Simplemente me costaba terminar los capítulos de la serie y no creo que sea una cuestión de target demográfico solamente. Onda, claramente nunca fui el target de las 3 series anteriores y habiéndolas visto por primera vez siendo un adulto, no solo que las pude terminar sin problema, sino que por momento legítimamente las amé con mucha fuerza. Pero ¿Super S? No man, esta serie la tuve que dejar de ver un tiempo y cuando la intenté retomar me había olvidado de todo, y tuve que empezarla desde cero, mientras que las temporadas anteriores tengo momentos, frames, diálogos grabados en mi mente. Pero ¿por qué fue esto? No es tarea fácil explicarlo, pero creo que es una combinación de varios elementos. Primero y principal, creo que luego de más de 100 episodios, la fórmula del monstruo del día está un tanto quemada. No hay serie que pueda aguantar tanto sin una actualización muy fuerte. El Super Sentai, una de las series base de Sailor Moon, soluciona esto haciendo que sus series duren apenas un año y al siguiente sea un equipo nuevo con trajes y armas y mechas totalmente diferentes, manteniendo todo fresco. Incluso Power Rangers en sus primeros años, aunque no hizo esto de forma abrupta, de a poco cambiaba personajes, swords y trajes para que la serie de vuelta se mantuviera a flote. Los cambios que hizo Sailor Moon fueron muy poco significativos en este sentido. Esto en el manga no ocurre y por lo menos en mi experiencia personal no lo sentí al ser una serie mucho más corta y limitada en lo que podía mostrar, pero acá luego de 4 años haciendo lo mismo, como que ya la fórmula no da para más. Ese había sido inteligente al respecto, poniendo esta idea de que había una carrera entre Usagi y sus amigas contra Michiru y Haruka por conseguir los corazones de la gente, habiendo dado vida nueva a esta idea, pero en Super S no es el caso. El concepto de los espejos, si bien no es malo, es deliberadamente una copia directa de los corazones en la serie anterior y no tiene el mismo impacto debido a esa falta de urgencia y competencia contra las Outer Senshi. Pero esto no solo se limita a la acción, sino a la historia. Teniendo tanta cantidad de episodios, es bastante difícil escribir algo nuevo para los personajes principales que sea interesante. La serie intenta darles algo de crecimiento a estas guerreras con episodios a partir de los cuales consiguen nuevos poderes, pero de nuevo, el hecho de que trate de tener un tono más leve y menos serio evita que sea algo con verdadera sustancia, lo que es terrible teniendo en cuenta que esta saga en el manga es básicamente un estudio muy profundo y emocional de todos los personajes. En el anime intentan emular estas historias evitando darles el factor dramático, por lo que no tienen el mismo impacto. Mientras que en la versión impresa de la historia de Naoko exploramos la soledad de Ami y sobre cómo se cuestiona sus sueños o aprendemos de las inseguridades de Makoto y el hecho de que es una huérfana, en el anime vemos cosas más banales. Vemos a una Mercurio lidiar con su crush que es músico y la pobre Makoto debe compartir su episodio dedicado con Venus. ¿Por qué? Cambiamos un momento súper profundo y personal de Rei de cómo se siente diferente al resto o cómo hay ciertas cosas que no entiende por un capítulo de anime súper feliz, interesante pero genérico con una nenita que quiere ser como ella. Y bueno, ni hablar de la pobre Minako que en lugar de explorar cómo abandona su sueño de ser una idol para ser la líder de la Senshi, ya que es más importante para ella, en la versión animada ni siquiera tenemos el capítulo exclusivo para ella. Chibiusa, en mi humilde opinión, también siento que sale perdiendo en esta ecuación. La pequeña dama es un personaje que, por lo que ustedes mismos me han contado a lo largo de los comentarios de esta serie de videos, es alguien que muchos adoran y muchos no aguantan, y es entendible, ya que a pesar de que en la versión animada a esta niña le dieron sus momentos para brillar de forma seria, es más que nada, y en especial en ese, un personaje para el alivio cómico. El problema acá respecto a este personaje, creo yo, es que en esta cuarta serie pretenden que la chica tenga una relación seria con este Pegaso salido de Sensei Omega. Si tuviera que definir de alguna forma dicha relación central y sobreexpuesta en la historia, sería en que es incómoda. No solo que Chibiusa pasó de ser un personaje gag a un personaje súper melodramático de la noche a la mañana, sino que además en esta relación en ningún momento me sentí cómodo al ver coquetear a un caballo con un infante. La serie es melodramática al respecto, es decir, intenta presentar todo esto como una situación llena de carga emocional y drama como algo serio, pero man, es Chibiusa, una nena que hasta ahora fue relegada a un rol cómico y ahora resulta que está enamorada del que esencialmente es un caballo. Simplemente no puedo tomarlo en serio. Para el colmo, todos los otros elementos de la historia son poco serios adrede. Esto va a sonar de muy mal gusto, pero al verlo solo pude percibir
percibir a un pedófilo y una zoofílica encontrando a su pareja perfecta, y eso simplemente no está bien. Y acá es cuando realmente se nota que la serie no es para mí. La idea del Pegaso / unicornio mágico siendo un príncipe azul es realmente una idea salida de un cuento de hadas, de forma totalmente intencional para forjar esa fantasía escapista claramente diseñado para el target original de la serie. Pero de nuevo, aunque creo que en parte es una cuestión personal mía por cuestiones obvias, creo que también es una de las razones principales por la que la serie puede y ha alienado tanto a muchas personas. Si a uno no le hace clic el romance de estos dos, la vas a pasar muy mal porque es el 80% de cada capítulo. E incluso en el contexto de la historia es medio tonto todo el planteo. Onda, ¿por qué el caballo no quiere que Chibiusa cuente nada a nadie? Se entiende que no confíes en los humanos comunes, pero man, le das tus poderes a Usagi para que luche en tu nombre y te han salvado en más de una oportunidad. ¿Me vas a decir que en 40 capítulos no pudiste forjar confianza en la Sailor Senshi? De hecho, muchas decisiones del caballo no tienen mucho sentido y simplemente las toma por una cuestión de que si no, no habría un conflicto en la historia. Y para el colmo de colmos, a pesar de que hicieron tanto énfasis en la pequeña dama como protagonista, le terminaron dando el clímax de la historia a Usagi, así que ni siquiera tuvieron el valor de mantener la centralidad del personaje hasta el final de la serie, al punto que nunca exploramos en la versión animada el verdadero sueño de Chibiusa, que supuestamente es más que una simple idea de querer crecer, algo que el pedo caballo menciona en un episodio y quedó bastante olvidado. Nuevamente, en el caso de esta niña protagonista, Nao con su manga hizo un trabajo excelente en comparación. Chibiusa y Usagi ambas tienen un arco de crecimiento bien definido. Usagi reafirma qué es lo importante para ella, mientras que Chibimun explora sus sueños y miedos que giran en torno a la idea del legado de ella misma convertirse en Sailor Moon. Básicamente, Chibiusa teme durante toda esta saga no estar a la altura no solo de su madre en el futuro, sino de la Usagi del presente, la cual ella misma vio realizar actos altruistas y combatir en batallas muy difíciles. Recordemos, Chibiusa tiene 900 años y vio a un Usagi adolescente que, siendo una estudiante de secundaria, salvó el mundo 3 veces. Es una comparación muy pesada. De hecho, en el manga la historia es bastante inteligente al respecto, ya que la pequeña dama es central, pero Naoko volvió esto parte del crecimiento de su personaje. El ganar la seguridad para aceptar dicho rol protagónico no se sintió como una decisión del departamento de marketing como en la serie animada, sino como el cierre natural de la historia del infante del futuro. Incluso con el romance, la legendaria mangaka tuvo mucho más tacto. Hay todo un vínculo forjándose con Helios que es real y es concreto, pero es sutil, es más que nada una tenue implicación de que cuando ambos personajes se encuentren en el futuro, podría llegar a pasar algo entre ellos, por lo que no incomoda a nadie, no toma demasiado espacio y no es excesivamente melodramático en relación al resto de la historia. Pero no solo eso, en la versión impresa el caballo es más inteligente. Dream Arc en el manga pasa muy rápido en términos de tiempo dentro de la historia, por lo que el caballo alado tiene razones para desconfiar del todo el mundo y suelta toda la información a la Senshi en un momento de la historia donde tiene más sentido. Pero ahora, el mayor problema con este muchacho fue que, como es de esperarse a esta altura del partido, en la adaptación de los 90 de Toei, Mamoru o Darien fue dejado totalmente de lado, fuera algún que otro chiste y una enfermedad misteriosa casi al final de la serie. Si bien en general ya estoy resignado con lo que hacen con este personaje, realmente dolió mucho que en esta oportunidad no tomaran el camino que marcó Naoko en el manga para la reencarnación de Endymion y su reino, ya que realmente fue muy interesante y esto se debe a no solo que tuvo un muy buen arco de crecimiento como el resto de las Senshis, donde él explora si es una carga para Usagi o si realmente es digno de ella, una inversión total de una inseguridad que Sailor Moon ya superó en arcos previos, rompiendo incluso para la época con algunos estereotipos muy característicos de que la mujer es la que tiene que ser la insegura en el lugar que ocupa dentro de la relación. Pero lo más importante y peor de todo fue que el rol del personaje en esta parte de la trama está fuertemente centrado en explorar el lore, o mejor dicho, la mitología detrás de Sailor Moon como serie respecto a cómo operan los reinos, específicamente el de la Tierra, como así también el rol de Helios en mayor detalle e incluso lo que implica que Chibiusa sea la hija del dueño del cristal dorado y la dueña del cristal de plata. Todo esto entre un montón de fantásticas ideas, la versión animada no toca ni de forma superficial fuera del uso de algunos nombres. Onda, hasta le sacaron a Darien el cristal dorado e hicieron que fuera el cuerno del jodido caballo. Ni hablar que dejaron tirado una breve pero significativa aparición de los guardianes del rey de la Tierra, quienes son personajes conocidos para la audiencia. Y que no te voy a spoilear. Dicho esto, el anime sí hace ciertos agregados a nivel mitología que realmente complementan muy bien a la historia, dando lugar a
Al final del video pasado dije que una de mis pocas críticas reales de Naoko es que no sabe escribir villanos finales, que siempre recae en el monstruo cósmico genérico, y la verdad que en esta oportunidad, si bien no hizo exactamente eso, digamos que la villana es más de lo mismo. Una Queen Beryl de segunda mano en el sentido más literal de la palabra, quien en lugar de estar dolida porque no le corresponde Mamoru, ahora es con Helios, y en simples palabras es un me total. Acá es donde el anime brilla, y brilla de verdad con mucha fuerza. Negerenia tiene todo un pasado un tanto trágico basado en los miedos del envejecer y la pérdida de la belleza, en donde su narcisismo la lleva a un camino de oscuridad del que no hay vuelta atrás. De nuevo, es algo muy simple, volviendo a esta idea de tratar de emular un cuento clásico a lo Disney, al punto de que esta dama, con los espejos y la belleza, es un eco de villanos como Maléfica y en especial de la reina malvada de Blancanieves. Todo obviamente de forma intencional, pero que sea simple no es algo malo. Es más, en mi experiencia personal, la forma gradual en la que el personaje fue introducida, a partir del miedo de sus secuaces y el misterio, e incluso la decisión final que toma de quedarse encerrada en un espejo sola por el resto de la eternidad en lugar de envejecer, la volvió a mis ojos la antagonista más memorable a la fecha en términos de villano final. Y no solo fue ella, el trío Amazona me pareció un grupo de excelentes enemigos, si bien en la mayoría de los episodios son medio genéricos, pero con un gran carisma al final, cuando a ojo de pez le dan todo un desarrollo a partir de que puede reconocer las cualidades de Usagi como persona o lo que siente por Mamoru, e incluso el planteo de los tres de no tener sueños y el deseo de ser humanos junto a su sacrificio hace que sean lejos los mejores generales villanos que ha ofrecido la serie animada hasta ahora, por lo menos en mi humilde opinión, versus el manga que fueron enemigo del día genérico. No solo sentí muy fuerte cuando estos murieron, sino que además los extrañé y se sintió fuertemente su ausencia cuando fueron reemplazados por el cuarteto Amazona, las cuales en ninguna de las dos versiones de la historia son la gran cosa, aunque en el manga al final revelan algo muy interesante de ellas. Pero el punto es que por donde las veas, estas cuatro no son más que un tremendo me que viven jodiendo con los sueños se pueden volver pesadillas, los sueños se pueden volver pesadillas, donde llega un punto que no sabes si querés pegarle un corchazo a la televisión o a tu propia cabeza, simplemente insoportables. Pero lo peor de todo es que estas cuatro hacen quedar a las protagonistas como unas idiotas. A ver, ¿a qué voy con esto? Claramente los guionistas intentaron establecer una relación entre el cuarteto y las scouts. ¿Y cómo lo ejecutan? Bueno, las hacen interactuar ayudando en eventos o pasando ratos juntas, donde las enemigas simplemente tienen un cambio de ropa y el mismo pelo tan característico. A esta altura uno medio que está acostumbrado a que Usagi y sus amigas no sean descubiertas en el anime, pero man, estas chicas no es solo un tema de ropa, tampoco ocultan sus habilidades físicas frente a la Senshi, y para el colmo una habla en tercera persona de forma civil y en los combates, así que saben el nombre de todas y no logran sumar el 2 más 2. Incluso sabe que trabajan en el circo y no le generan la más mínima sospecha. Y hablando del circo, o sea, en el manga el circo es común y corriente y parece normal a simple vista. Y sin embargo, al minuto 1, las Senshi se dan cuenta de que hay algo que nos cierra, y la saga trata de nuestras protagonistas intentando infiltrarse constantemente para entender qué carajo quiere el enemigo. En el anime, el circo llega volando del cielo, tiene un aspecto obscenamente surreal y nadie le genera la más mínima sospecha hasta que faltan 3 capítulos para que termine la serie. Un desperdicio total y un síndrome del personaje lerdo que hasta cierto punto ofende un poco. Y eso que tiene en el cast a una chica que puede sentir el mal y entre comillas percibir el futuro, y otra que se supone que es la más inteligente de todo Japón. Dios mío. Sailor Moon Super S, que por cierto se llama así porque hay 2 Sailor Moon Super en la historia, es floja, por no decir sumamente mediocre, en el sentido de que no destaca en casi nada, pero tampoco se puede decir wow, es la peor serie que sacó Toei ni nada por el estilo, aunque sí posiblemente sea la peor temporada de la serie original de los 90. Creo que la razón por la que fue y es tan choqueante para muchos pasa por 2 cosas. En primer lugar, veníamos con una serie creciendo orgánicamente hasta ser lo que fue al final de Sailor Moon S, discutiblemente lo más alto que había llegado la historia animada hasta ese momento, y de un capítulo a otro uno como audiencia se encuentra muy de golpe con todos estos cambios de tono, enfoque y hasta cierto punto estéticos que legítimamente fueron una regresión premeditada e intencional por parte del estudio para capitalizar un público nuevo. Fue, en el sentido más literal de la palabra, un paso hacia atrás, que para el colmo fue un desacierto porque el rating fue tan bajo y las ventas de la película de Super S tan pésimas que Toei se resignó de una a realizar una
película de Sailor Stars al año siguiente, sin importar cómo le fuera dicha serie. Pero además está el tema de que si alguien lee la versión de Naoko de este arco, como que cuando luego piensa en la adaptación de Toei, mínimamente se indigna. Es realmente indignante porque tristemente Naoko en esta parte de su historia tiene su mayor crecimiento como autora, en mi opinión. Aprovecha muy bien los tiempos en su manga y no se siente como una historia apurada, sino más bien como que las Senshi están en una constante urgencia, pero además en el proceso tienen la mejor exploración y desarrollo de los personajes, al punto que mi apreciación por las mismas cambió con todas de forma positiva. Por ejemplo, Makoto y Ami son personajes que siempre me cayeron bien, pero que tampoco me enamoraban ni me volvían loco. Pero luego de aprender tanto de ellas en el manga, durante esta saga, conseguí una nueva apreciación por ellas. A diferencia del anime, en el manga los momentos que pasamos con estos personajes no solo fueron una excusa para darles poderes, sino que este aspecto fue secundario, fue la forma simbólica de recompensarlas por superar sus inseguridades y cerrar su arco de crecimiento. Todo esto previamente mencionado, sumado al tema mitológico perdido, el hecho de que las Outer Senshi fueron omitidas totalmente, cuando en el manga tienen todo su propio arco de crecimiento y centralidad en la historia, y en especial el tono tan regresivo, es lo que hacen que la serie, a mi criterio, sea tan infame e intrascendente a los ojos de muchos de los fans, aunque no todos. Y es una verdadera lástima, porque legítimamente en lo que leí hasta ahora del manga, Dream Arc es la mejor parte en todo sentido. El arte es mejor, el ritmo narrativo es impecable, la exploración del lore es excelente, hay un perfecto balance del uso de todos los personajes, junto a una magnífica acción, mientras que en el anime me dieron un caballo de Mi Pequeño Pony todavía más pedófilo y me hicieron furra a la Chibiusa. Exagerando un poco, es para ponerse a llorar, por lo que no creo que haga falta aclarar que la adaptación animada es casi un insulto a lo que intentaba lograr la versión impresa de la obra, e incluso un insulto a la audiencia que venía viendo Sailor Moon desde el principio, la cual Toei estaba dispuesta a descartar para conseguir un público nuevo que nunca llegó. Y sí, sé que en Stars retoman algunos elementos de Negerenia, pero recordemos que estos análisis no se basan en los arcos del manga per se, sino en los méritos individuales de cada serie realizada por Toei en los 90. Así que la historia de Negerenia la resolveremos en un próximo video, pero antes vamos a realizar un pequeño desvío hacia ciertas películas que celebran el 30 aniversario del nacimiento de Sailor Moon. Nos vemos la semana que viene.